Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? De nuevo nos volvemos a encontrar con una clase nueva. Estuve como 15 minutos renegando para poder hacer esto bien con Loom, porque nada, estaba que entre grababa y que me tenía que compartir la pantalla completa, nada. Cuestión que me tenía que descargar la aplicación, así que ya la tengo, acá estoy, ya había hecho una introducción re larga y me di cuenta que no me estaba viendo la cara. No importa. Pero la cuestión es que ya estamos acá. Les voy a grabar esta clase porque no quiero que simplemente quede este concepto en clases en vivo, sino que me gustaría que quede de manera teórica, ya también retratado. Básicamente es un concepto, el tema de los microacuerdos es uno de los conceptos que sacamos y extrajimos literalmente de contenido gratuito, no porque hayamos pagado ninguna mentoría ni nada, de Chase Hughes. Chase Hughes es un ex trabajador de un puesto muy zarpado en la CIA, no recuerdo de qué, pero probablemente de negociaciones y todo lo que tiene que ver con la manipulación, persuasión, comportamiento humano, lenguaje no verbal, en sí, persuasión hacia para con las personas. Y la verdad es que, bueno, nada, rescatamos muchos conceptos de este chabón, literalmente, entre ellos la elicitación, la disonancia cognitiva, bueno, los microacuerdos justamente de identitarios. Entonces, en ese sentido, yo creo que de todas esas cosas, lo más aplicable al closing de venta, eh, y que bueno, al corto plazo lo apliqué, efectivamente resultó y todos los chicos que lo están aplicando realmente resulta, son los microacuerdos identitarios, que consiste básicamente en entender cuáles son las creencias que tiene que tener nuestro cliente para terminar comprándonos, para terminar llegando de manera efectiva a un cierre, o sea, de manera, digamos, sencilla, por así decirlo, a un cierre efectivo. Denme un segundo que me está llamando Fede y le tengo que ir a abrir. Bueno, volví. Como les decía, básicamente les voy a explicar un poco esto ahora, más que nada para dejarlo en un material teórico ya bajado a la tierra. Obviamente este documento se los voy a compartir también para que ustedes lo puedan ver y simplemente lo que voy a hacer en esta clase, como en todas las que hago pregrabadas, es explicar, o sea, ir leyendo este documento que les preparé y obviamente ir explayándome a medida que lo vamos leyendo, más que nada para que pueda ser más didáctico a la hora de ustedes estar bueno, viendo este video y aprendiendo de todo esto. Bien, así que nada, sin ir más lejos, voy a dar una introducción en primer lugar. Obviamente, hablamos de bueno, qué son básicamente y a nivel teórico los microacuerdos identitarios. Los microacuerdos identitarios, como bien dice acá, son afirmaciones sutiles o preguntas estratégicas que buscan que el prospecto valide verbalmente una creencia alineada con su mejor versión futura o al menos con esa persona que nosotros necesitamos, esa identidad de persona que nosotros necesitamos que el cliente tenga para terminar comprándonos, ¿no? Son básicamente estos microacuerdos que implantamos, son como semillas, ¿bien? Que nosotros vamos plantando a lo largo del proceso de descubrimiento, por sobre todas las cosas, en el cliente, para que justamente cuando lleguemos al cierre, la decisión de compra parezca, bueno, una consecuencia lógica, ¿sí? Como bien escribo acá, de quién es esa persona. O sea, es una consecuencia y una reacción a la cual va a llegar el cliente, pero sin que nosotros le induzcamos ningún tipo de presión, simplemente por el hecho de haber plantado esas semillitas a lo largo del proceso. Bien, por eso es tan importante. A lo largo de esta llamada, obviamente, a lo largo de esta clase voy a explicarles cuáles son estas creencias que tenemos que implantar y de qué manera con ciertos ejemplos podemos hacerlo. Bien, ahora, la gente actúa justamente, esto es un principio de Cialdini, el principio de consistencia que dice que la gente actúa de forma coherente con algo que ya declaró ser. Es mucho más complicado para la mente humana contradecirse. Si yo hago que la persona diga lo que nosotros necesitamos que diga y 10 minutos después no es que no pueda, pero va a haber mucha más fricción para decirme lo contrario porque estaría contradiciendo. Eso también es esta disociación cognitiva que nosotros buscamos generar justamente para que haya menos margen de error y las probabilidades estén de nuestro lado, de que la persona ya lo haya dicho y si él lo dice es cierto, si nosotros lo decimos no lo es. Así que tenemos que hacer que todo esto salga a la luz, por eso es importante que salga en voz alta por parte del cliente. Bien, en una llamada de venta, cada afirmación, cada guiño, cada expresión es una oportunidad para ir moldeando estas identidades. Bien, ahora,
Los fundamentos teóricos provienen de estas personas, o sea, no solo de Chase Hughes, sino que de Cialdini también, y de Jürgen Klarik. Hay muchas cosas que yo les voy hablando acá, pero bueno, o sea, acá de Hughes es la identidad, es la estructura de referencia más estable al ser humano. Todo cambio debe partir desde la imagen que la persona tiene de sí misma. Cuando validamos una parte elevada de su identidad, accedemos a su voluntad. O sea, son cuestiones como bajadas por estos tipos, y que nada, a mí me parece súper importante que también no piensen que, sí, esto porque se le ocurrió a Juan y vino y lo dijo. No, o sea, este es el fundamento, lo aplicamos de alguna manera, que es esto que les estoy explicando ahora, y realmente funciona. O sea, posta, la teoría a la práctica funciona. Simplemente hay que ver de qué manera podemos incorporarlo. La consistencia es uno de los 6 pilares de la influencia, dice Cialdini. Una vez que una persona afirma algo sobre sí, hará lo necesario para no contradecirse, lo que les acabo de decir recién. Más que nada porque lo hizo de manera pública. Pública ya es con el simple hecho de que estemos nosotros de frente y nos los diga a nosotros, ya es público. No recae, o sea, hay un juez. Bien, hay un juez más, que somos nosotros en este caso. Bien, entonces hay mucha más fricción para la persona de contradecirse si ya ese pensamiento interno o esa sensación identitaria, esa identidad, perdón, la dijo de manera pública, a que si lo dice para sí mismo, o al menos lo tiene en el inconsciente. Es mucho más, tiene más peso. Bien, y cuanto más gente lo sabe, a ese compromiso, a esa identidad, bueno, justamente más coherencia tiene que tener la persona en su comportamiento, en su conducta, en sus acciones, para darle coherencia a esa afirmación anterior, ¿no? De que, bueno, yo soy tal cosa, o yo soy comprometido, o yo me comporto de cierta manera, o mi conducta es esta, o yo hago esto, yo, no sé, lo que sea que hayan afirmado. Cuanto más público es, más coherencia tiene que tener su comportamiento respecto a esa afirmación. Después, Jürgen Klarik, bueno, el cerebro no compra con lógica, compra coherencia emocional. Esto es obvio. Disonancia cognitiva entre la identidad que quiere proyectar y las acciones que realiza hoy. Generamos una tensión. Si el dolor de seguir igual es mayor que el miedo al cambio, la decisión se vuelve obvia. Esto es algo que tenemos que nosotros ir generando. Pero bueno, vamos a lo puntual, que quiero también decirles el objetivo de esto. Antes de hablarle de las creencias, que las detallé acá muy específicamente, les voy a hablar de los objetivos. El objetivo de estos microacuerdos, que ya se los vengo mencionando, es, para bajarlo a la tierra, incorporar unas creencias funcionales a la compra en el lead, es decir, que a nosotros nos sirvan esas creencias, que las tengan en la cabeza para terminar comprándonos. Estas creencias pueden variar dependiendo de la oferta en la que estemos, ¿no? Obviamente, si nosotros, por ejemplo, estamos en una oferta que es de un coach fitness, bien, va a tener sentido que nosotros implantemos la creencia de que si nosotros no le damos bola a nuestro cuerpo, básicamente el sedentarismo nos va a terminar comiendo, y obviamente las rodillas nos van a doler en los días de lluvia y va a pasar todo. O sea, obviamente tenemos que incorporar una creencia que gire en torno a esto, porque tiene sentido con la oferta. Ahora, si yo estoy, por ejemplo, en una oferta que vende una formación, por ejemplo, anichada a inversores para que puedan mejorar su cartera de inversiones justamente, y no sé, un bot de copy trading, no tengo idea, cualquier cosa que tenga que ver con eso, por ejemplo, el mercado financiero, yo no tiene sentido que yo le implante la creencia de la salud que te da ir al gimnasio y estar bien. Me chupa un huevo. O sea, va a ser mucho más relevante que le incorpore una creencia en relación a ese rubro. Bien, el hecho de que, por ejemplo, hacer movimientos, yo le hablo de este tema porque no tengo ni puta idea de todo lo que tiene que ver con inversiones, ¿no? Pero por ponernos un ejemplo, va a tener mucho más sentido que le incorporemos una creencia de que es mucho más válido hacer inversiones con alguien de la mano que tenga 20 años de experiencia, a que hacerlas por tu cuenta con 2 añitos de experiencia y habiendo visto un par de videos de trading, por ejemplo. Entonces, a ver, acá también esto es importante, que le incorporamos creencias funcionales a la compra del producto en el que estemos a ese lead en cuestión. Eso es importante también que lo tengan en cuenta. Por otra parte, uno de los objetivos es extirpar creencias limitantes que ellos ya tengan. Bien, por ejemplo, pueden ser creencias del entorno, creencias por parte de su crianza, creencias con respecto al miedo, al sentido de merecimiento, la capacidad que ellos tienen de lograr las cosas, y bueno, todas esas cuestiones. Creencias limitantes, básicamente. O sea, es extirpar una e incorporar otra. Extirpar lo malo e incorporar lo bueno.
Activar urgencia desde la identidad, hay que activar urgencia, obviamente entre varios microacuerdos vamos a ir generando estas preguntas de, por ejemplo, yo me doy cuenta, che, o sea, la verdad es que por lo que veo vos sos una persona que no deja las cosas no patea las cosas, o sea, vos ves una oportunidad y lo vas a hacer, te vas a tirar a la cancha, o sea, no es que no te vas a tirar a la pileta porque tenés miedo, tipo, no lo vas a patear de acá a 6 meses, o capaz que me equivoco, no sé. Y ahí, digamos, damos el pie a que la persona nos contradiga automáticamente a lo que decimos al final, de capaz que me equivoco. Esto también es una buena opción, es una buena manera de hacerlo, pero bueno, lo que hoy es entiendan el mensaje de que también vamos con el objetivo de que la urgencia se active desde la identidad que construimos. Bien, porque si nosotros estamos construyendo esta identidad a raíz de los microacuerdos, nosotros vamos a lograr que esa persona se identifique justamente con ese comportamiento conductual que hay que tener para conseguir esa identidad y bueno, justamente se le genere urgencia mental de decir, che, yo tengo que ponerme a laburar ahora para lograr esta identidad, porque al fin y al cabo internamente sé que no estoy del todo como esta identidad o sea, como esta identidad ideal, ¿se entiende? No sé si se entiende, o sea, se va a activar urgencia al nosotros presentarle a través de preguntas o microacuerdos la identidad ideal, y la urgencia que se va a generar es mental de su lado por una cuestión de que se va a dar cuenta internamente que él no es del todo como esa identidad lo indica, bien, que es la identidad ideal. Entonces va a generar una urgencia interna de, che, tengo que dar más pasitos para llegar a esa identidad ideal porque hoy no estoy al nivel prime, ¿se entiende? Otro de los objetivos es convertir la decisión de compra en una acción coherente con sus valores y sus aspiraciones. Y por último, generar esta disonancia cognitiva gracias a que el lead, el cliente, diga en voz alta lo que nosotros necesitamos que crea para comprarnos. ¿Bien? Básicamente esos serían los objetivos. Ahora, creencias a nivel predeterminado que creo yo que aplican en todo tipo de rubro, oferta en la que se encuentren ustedes. Me parece que está en todo. Obviamente lo que les puse el ejemplo anterior de comparándoles una oferta que tiene que ver con el nicho fitness y otra con el nicho de las inversiones, son creencias que ustedes tienen que pensar, simplemente es hacer culo silla y ponerse a pensar qué creencias necesito que el cliente tenga para terminar comprándome, que giran en torno al nicho en el que me encuentro, y empezar a identificar cuáles creencias tienen que tener, que es lo que estamos haciendo acá, y a pensar de qué manera se las puede incorporar para que simplemente afirme esa manera de pensar o esa forma de creer y ver las cosas. Así que estas que les voy a compartir acá son básicamente las que yo considero que son predeterminadas y aplican a cualquier tipo de oferta, nicho, negocio en el que se encuentren. Sobre todo si es un negocio de infoproducción donde se venden formaciones que generan una transformación en algún punto de la vida de la otra persona, ya sea en el aspecto financiero, en el aspecto de la salud, en el aspecto de las relaciones o lo que fuere. Bien, ahora, ¿qué necesitamos que el cliente piense? Somos el cliente. Soy una persona comprometida cuando algo me importa. Yo elijo invertir en mi crecimiento cuando lo veo valioso, cuando lo creo, cuando me doy cuenta que vale. Si no cambio yo, nada va a cambiar. Las decisiones que tomo hoy definen los resultados de mañana. Otra de las cosas que, me voy acordando acá, no la anoté, pero por ejemplo, la voy a anotar acá mientras les estoy explicando. Esta es otra que tenemos que yo siempre voy implantando. Para tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes. Ya que el mismo patrón de siempre nos condujo hacia donde estamos hoy. Esto, para ponerlos en contexto, si yo tiene sentido decir este microacuerdo, o sea, implantar esta creencia a través de un microacuerdo, tiene sentido hacerlo después de haber hablado de toda la situación actual y el dolor presente que esa situación actual genera. Porque si nosotros ya trajimos a la mesa todo el dolor presente que esa situación actual genera, estamos muy habilitados, con sentido, coherencia y cohesión, a decirle, amigo, para tener resultados diferentes, o sea, esto me parece que lo sabes muy bien, pero para tener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Al fin y al cabo, si hacemos lo mismo que venimos haciendo siempre y seguimos repitiendo el mismo patrón de conducta, de ir al mismo trabajo, juntarme con las mismas personas, hacer X, Y, Z exactamente igual que siempre,
¿A dónde llegamos? A este lugar donde estamos hoy. ¿Y este lugar te gusta? No, no te gusta. Entonces, implantar, por ejemplo, esa semilla. En ese contexto, porque me pareció pertinente mencionarles dónde considero correcto incorporar esta creencia, ya que justo la estaba notando, ¿no? Ahora, si veo una oportunidad clara y veo la oportunidad que está enfrente, no la dejo pasar, la aprovecho, me tiro de una, el tiempo no se recupera, cuanto antes mejor, prefiero fallar por intentarlo que quedarme quieto esperando que todo llegue. Las personas exitosas no esperan condiciones perfectas, es mejor hecho que perfecto, es algo que está muy bueno también incorporar. Y después, por otro lado, esto que es una forma de hacerlo, digamos, de operar, por así decirlo, de actuar respecto de situaciones, que es me preparo, apunto y disparo. Es como me preparo, es una filosofía, esto lo pueden compartir incluso como a nivel storytelling. Yo algo que lo suelo hacer, esta creencia la suelo incorporar a nivel storytelling. Agarro y les pregunto si alguna vez escucharon o leyeron el libro de T. Harv Eker de Secretos de la Mente Millonaria. La mayoría de personas me dicen que no, y les comparto algo que dice en el libro. O sea, les doy un poco de free value y encima les estoy implantando una creencia que está muy buena aparte, porque es que el tipo te dice la diferencia entre cómo actúa una persona que tiene la mentalidad de pobre y otra persona que tiene la mentalidad de rico. Aparte, vos ahí le haces la diferenciación y la persona no quiere tener mentalidad de pobre, entonces automáticamente se va identificando con la otra, la contraria. Y primero le explicás la mentalidad de pobre. La mentalidad de pobre es básicamente, ante una oportunidad, por ejemplo, me preparo. Es decir, analizo todas las aristas, todo lo que puede llegar a pasar, veo todos los puntos que pueden llegar a ocurrir, que me pueden afectar en él. Apunto, o sea, me voy fijando muy específicamente en cada detalle, de qué manera me puede salir mal, qué puede pasar, cuáles son los baches que puede haber en el camino, de qué manera a mí me puede salir tiro por la culata, y recién después de tener todo más que claro, disparo. Ahora, ¿qué pasa? Por eso le pongo un desigual. La mentalidad de un rico es me preparo, es decir, analizo las aristas por arriba, veo si esto está bien, esto está bien, esto está bien, toco un poco todos los pilares, disparo, le mando para adelante de una, voy para adelante, voy al frente y apunto en el camino. Esa es la gran diferencia, porque si vos comparás esta manera de actuar respecto de la misma oportunidad en un sujeto pobre, en un sujeto rico, y teniendo en cuenta que actúan de esta forma, en la que el pobre disparó después de esos dos estadios de me preparo, apunto, el rico ya disparó, apuntó en el camino, se dio cuenta de las cosas en la práctica, en la cancha, salió, volvió a entrar, hizo plata, se fue, y el otro todavía ni entró, está durmiendo en los laureles. Entonces, incorporar esta creencia a modo de storytelling, por ejemplo, les doy un ejemplo, es algo que a mí me sirve un montón. Ustedes utilicen su propio criterio. ¿Bien? Por otra parte, el miedo a lo desconocido existe. Esto es una creencia muy buena para incorporar porque va a ser mucho más fácil, en el caso de que lleguen objeciones de miedo al final de todo, resolverlas si nosotros ya incorporamos previamente esta creencia, si vamos identificando en el descubrimiento algunos índices de que la persona es muy cagona y que tiene miedo, y que es una persona que le cuesta tomar decisiones. Y si nosotros identificamos estos patrones a través de la parte no verbal o de cómo responde a ciertas cuestiones y demás, nosotros podemos ya ir incorporando esta creencia para ir alivianando y allanando el terreno de lo que es el cierre prácticamente sin objeciones. El miedo a lo desconocido existe, la diferencia radica justamente en qué hacemos ante ese miedo, si dejamos que nos carcoma o si lo canalizamos justamente para sacar algo positivo del mismo. Incorporar esa creencia es muy clave. Pero bueno, esas son las creencias que creo yo de manera predeterminada, capaz que se me escapa alguna, pero en líneas generales ponen las probabilidades muy a tu favor de que las personas se autovendan y se identifiquen como una persona que toma acción, que hace y que no les va a poner ninguna objeción al final. Bien. Ahora, por otra parte, ejemplos de microacuerdos, es decir, adaptados a una llamada real, cómo nosotros podemos hacer para incorporar estos microacuerdos. Bueno, acá les puse varias opciones. La realidad es que esto lo pueden hacer y amoldar a medida. O sea, yo creo que lo más importante es lo de arriba, el punto 4, porque básicamente es donde ustedes entienden qué creencias tiene que tener la gente y simplemente pensar de qué manera incorporarlas. Esto es algo muy a ojo y muy cuestión de cada uno, de la manera de ser, pero lo más importante es el punto 4 de cuáles son las creencias que debemos incorporar. Acá, por ejemplo, por todo lo que me venís contando, las leo, ¿no? Por todo lo que me venís contando se nota que cuando algo te importa, vos tipo vas hasta el fondo. O sea, esto es algo que te sale de siempre o lo fuiste desarrollando. Ahí le estamos incorporando de alguna forma u otra la creencia de que es una persona que está acá.
la que ve las oportunidades y la aprovechan. O sea, ¿se entiende? Tipo, veo una oportunidad clara, la aprovecho. Es una forma de incorporar esa creencia, este ejemplo. Después, che, por cómo hablas de tus objetivos, se nota que sos de esas personas, de ese tipo de personas que no se quedan esperando a que las cosas mejoren solas, sino que toman acción. O sea, vos siempre fuiste igual. Y siempre la pregunta con tono de así de curiosidad, va a tener una muy buena repercusión. Esta, por ejemplo, esta creencia, este microacuerdo, perdón, tiene relación con cuál creencia. Con esta. Prefiero fallar por intentarlo que quedarme quieto, si no me equivoco, ¿no? Esperar a que las cosas mejoren solas, sí, literal. Si no cambio yo, nada cambia. Nada, o sea, literalmente, vos fíjate que incluso hay algunas que con una sola pregunta se van. Esta, por ejemplo, se nota que sos una persona que no se queda esperando que las cosas mejoran, sino que tomen acción, hace sentido con esta, las personas exitosas no esperan condiciones perfectas, con prefiero fallar por intentarlo que quedarme quieto, y con si no cambio yo, nada cambia. O sea, fíjate como una sola va incorporando ciertas cositas. O sea, me parece súper importante. Che, vos toda la vida cuando viste algo que podía mejorar tu situación o cuando viste de alguna forma u otra una oportunidad que creías que era muy buena y como que lo sentías realmente, como por lo que veo te está pasando acá, ¿lo encaraste o así de una? ¿O como estás haciendo ahora o dudabas mucho antes? Te pregunto porque, no sé, o sea, no es común tu comportamiento. Qué sé yo, le tirás algo así, ¿entendés? Chicos, esto posta es algo que lo más importante es lo de arriba. O sea, lo más importante lo recalco de vuelta, pero posta, el punto 4. O sea, el punto 4 es más importante. Esto es algo que muy a medida y muy al libre albedrío. O sea, ustedes acá armen como les guste, pero nada, o sea, lo más importante es el punto 4. Después, che, pareces alguien que entiende que si no invierte en... esto también, o sea, bueno, por todo lo que estamos hablando, boludo, la verdad que, o sea, por todo lo que lograste, todo lo que me decís que hiciste y también toda la formación que tuviste, sos una persona que tiene muy en claro el hecho de que invertir en tu propio crecimiento, tu propio desarrollo, tu propia educación es algo clave porque si no te terminás estancando. O sea, no sé si... O capaz que me equivoco, no sé, capaz que yo es mi percepción, ni idea. Y ahí también le podés tirar esa, en vez de para que no sea siempre decirle, esto es algo que lo haces de ahora o lo venís haciendo de siempre. O sea, para no siempre hacer la misma pregunta, a veces incluso le podés tirar toda la flor y al final le decís, o capaz que me equivoco, no sé, manito acá. Y automáticamente la persona te va a contradecir, no, sí, la verdad que yo de toda la vida, o lo que sea que te diga, pero te va a contradecir, porque le tiraste flores. Pero bueno, nada, me da la sensación de que si vos hoy no tomás una decisión distinta, en 6 meses estarías en el mismo lugar. Esta... Me da la sensación de que si vos... ¿Para qué estoy pensando en qué verga quería decir acá cuando escribí esto? Me da la sensación de que si vos hoy no tomás una decisión distinta, en 6 meses estarías en el mismo lugar. ¿Lo sentís igual? Le daría una vuelta de tuerca a esta. A esta le daría una vuelta de tuerca. A ver, voy a poner pausa y le voy a dar una vuelta de tuerca. Bueno, mirá, yo lo dejaría así. Teniendo en cuenta que una persona en una llamada les está hablando con mucho dolor presente, hay un gran problema con, por ejemplo, todo lo que vino haciendo hasta el momento, se siente muy frustrada, bla, 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 y hablaron de lo que es la situación deseada y le generaron un gran placer futuro, realmente, o incluso capaz que hasta antes del placer futuro, pero cuando ya al menos que esté tocada obviamente la parte de lo que es situación actual y situación deseada, ya se haya generado la brecha, como para cerrar con broche de oro esa brecha entre punto A y punto B, es como preguntarle que esto es una inyección de urgencia también, además de una incorporación de una identidad, por así decirlo, de justamente tengo que hacer algo diferente, que esto sería el microacuerdo que hace relación a esta creencia de para tener resultados diferentes tenemos que hacer cosas diferentes, ya que el mismo patrón de siempre nos condujo hacia donde estamos hoy. Bueno, justamente esto, ¿no? Tipo, hacer una pregunta simplemente. Che, ¿vos creés que haciendo lo mismo que vos venís haciendo hace X tiempo, ya sea 1 año, 2 años, lo que hayan hablado, vas a poder lograr X, Y, Z, los objetivos que les haya dicho, obviamente, que me dijiste que querías lograr o no? Pum, pregunta. Y ahí le incorporas eso y haces que lo diga, obviamente. En base a lo que me contaste, vos no sos de los que esperan que esté todo perfecto para moverse, sino que si algo tiene sentido le das para adelante, me imagino, o me equivoco. Bueno, lo mismo, chicos. Ejemplos. Acá, posta que acá, se los digo a ustedes, o sea, el libre albedrío. Ustedes presten la atención a esto de acá y fíjense de qué manera a ustedes les sale mejor incorporarlo. Tuki.
Se las dejo ahí. Ahora, ¿de qué manera implementarlo? Que esto sí me parece importante. El tono, conversacional, curioso, validante, o sea, de validación, depende la que estemos metiendo. Y el timing, que es importante, para no decirle, o sea, no, ustedes no pueden agarrar y terminar el rapport de decirle, che, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bueno, mirá, voy a poner a grabar la llamada porque se nota que vos sos una persona que quiere tener todo grabado. No, boludo, sea pelotudo. O sea, a ver, el timing tiene mucho sentido. Idealmente es luego de escuchar algo valioso del lead. Cuenta algún sacrificio, algo que le tenga valor, una frustración, cualquier cosa que genere impacto, ya sea positivo o negativo en el cliente, posterior a eso tiene una muy buena repercusión implantar una semillita. Exactamente en ese momento. Es como el momento más ideal, lo idóneo, ¿bien? Y la forma, bueno, pregunta que implica una virtud, evitar imponer, como digamos, evitar decir como, che, vos sos tal cosa. O sea, no tienen que decir eso, ¿no? Sino que hacer frases como lo que les dije recién, che, por lo que me contás, conversacional, curioso, se nota que tal cosa, o me equivoco, tipo, por lo que veo es así. Me da la impresión de que vos tal cosa, así como siempre con la tonalidad esta conversacional, curiosa, de validar lo que uno piensa. Y nada, básicamente eso. Errores comunes es eso, ¿no? Es esto de evitar imponer. Vos sos así, vos sos tal cosa, vos sos... No, siempre preguntar, siempre de, che, me da la impresión de que tal cosa, como que lo estás preguntando en un tono, lo estás preguntando o diciendo de manera curiosa, esperando la validación del prójimo, ¿bien? Respecto de sí mismo, aparte, no es que estás esperando una validación sobre eso, es sobre él. Entonces está bueno. Así que nada, eviten ser directos y forzados, usar adjetivos que no aplican, o sea, decir que es disciplinado si acaba de decir, bueno, esto no sean boludos, o sea, escuchen bien, tipo, escucha activa. Si el tipo les dice que le cuesta levantarse y que no se puede enfocar porque tiene grado de TDAH 50, no le pueden decir, bro, se nota que sos un tipo muy disciplinado. ¿Vos te levantás a las 5 de la mañana? ¿Puede ser? ¿O me estoy confundiendo? No, boludo. O sea, no. O sea, usen sentido común, usen la cabeza y dense cuenta que no va. O sea, adjetivos súper importantes que tengan coherencia y cohesión con la conversación que estamos teniendo y con lo que él me dice respecto de él. O sea, es importantísimo. No conectar con lo que dijo previamente, bueno, es un poco más de lo mismo. No observar sus reacciones no verbales al afirmar, o sea, observen mucho esto de el asentamiento que tienen con la cabeza, porque capaz que nosotros le decimos, le estamos implantando algún microacuerdo y no nos dice que sí del todo, pero con su expresión no verbal nos hace así, asienta, sonríe, si está incómodo con lo que le decís, obviamente, o sea, presten mucha atención a esas cosas. Y bueno, acá les pongo postdata, tienen prohibido hacer preguntas de mierda. Pero bueno, cuestión que nada, llegamos a algunos tips acá que les pongo, combinar microacuerdos con urgencia emocional. Por ejemplo, si no tomas acción ahora, ¿cuánto tiempo más crees que vas a seguir esperando que esto cambie solo? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar que esto cambie por amor al arte, porque Dios lo quiere? Sumar una prueba social, o que, digamos, de contarle o mostrarle, compartirle, por ejemplo, casos de éxito de manera específica, o simplemente mencionarle que conoces otras personas que tenían una situación muy similar a la de él y bueno, nada, una vez que entendieron esto, tipo, cambió todo y generaron un cambio radical. Involucren un poco el storytelling con prueba social, autoridad también. A ver, esto que había puesto, estamos... esto que hacemos, digamos, de sembrar claridad antes de decidir, es lo que recomienda la metodología de toma de decisiones de Hughes. Hughes, en una de las cositas que yo les puse, básicamente habla de este concepto, ¿no? De sembrar claridad antes de decidir. Es como lo más importante, justamente para que una persona pueda tomar una decisión sin sentir ninguna presión, independientemente del perfil que tenga. O sea, es súper importante. Y bueno, del storytelling, lo mismo que les ponía un poco acá, o sea, pero más a detalle. Che, boludo, posta que la semana pasada, una mentirita piadosa que no le molesta a él ni a vos y todo bien. O sea, che, boludo, posta la semana pasada hablé con X, digan nombre también, que es más personal. Hablé con un chico que se llamaba Leo, era de Chile y nada, boludo, el pibe estaba ganando $500 por mes, estaba en una situación muy similar a la tuya y le ponen algo, un contexto muy semejante al de él,
Y nada, aposta que después de una semana de haber entrado al programa, boludo, lo tengo mandándome mensajes, boludo, agradeciéndome, que gracias por haberle rebatido unas objeciones, bla, 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 le ponen un tono conversacional, amigable, y le están echando un storytelling que le da un poco más de confianza, porque justamente lo que más confianza da es que a otros les haya ido bien. Y si vos se lo comentás de esta manera, es obvio que, bueno, no es obvio, pero es bastante encubierto el hecho de que, bueno, justamente es una situación ficticia, que puede ser igual, obviamente, que capaz que un pibe te esté agradeciendo todo, pero capaz que no se llama exactamente así, ni tiene las mismas condiciones, pero bueno, la idea de eso es que él sienta ese sentido de pertenencia respecto de lo que le estás comentando, como para que haga sentido bueno, con lo que le está pasando a la otra persona y con lo que le pasa a él, ¿bien? Y bueno, nada, esto les quiero hablar. Esto básicamente fue un poco el resumen de todo lo que tiene que ver con los microacuerdos. Fueron 30 minutitos. La verdad es que, nada, esto es algo muy importante que lo apliquen. Yo creo que es un cambio bastante radical en lo que fue nuestra, o al menos en lo que es mi metodología de cierre. Fede también lo está aplicando y la verdad es que tiene muy grandes resultados, entre otros chicos que hoy ya lo están aplicando muy bien. Sumarlo a todo este proceso que nosotros le vamos enseñando de lo que es, bueno, todo, ¿no? El reporte, el descubrimiento, el hecho de tocar situación actual, situación deseada, ir generando la brecha, ir metiendo a la persona en el buying pocket. Esto es un chimichurri que le va a agregar un aderezo para las personas que no son de Argentina, que bueno, que le va agregando un poquito de vida a todo esto y va facilitando más las cosas. Es como si fuese un nitro y realmente suma un montón. Así que bueno, acá cerrando a esto, yo quiero llegar a esta parte del cierre. Esto va a ser 2 videos en uno. Básicamente acá, en relación a hablar de esto de los microacuerdos, es que les quiero explicar la parte del cierre, ¿bien? Porque hay mucha duda de cómo pido el cierre, bla, bla, bla. Yo les voy a explicar mi punto de vista, ¿ok? El cierre no ocurre en los últimos 5 minutos. Ocurre cuando la persona del otro lado, el cliente, empieza a decirse a él mismo mentalmente que él es el tipo de persona que hace esto. ¿Bien? Entonces esto se logra durante todo un proceso de llamada, donde nosotros sembramos esa identidad, cultivamos la convicción o sea, sembramos al principio y cultivamos la convicción al final de lo hago sin dudas, sin objeciones. Entonces el cierre en ese momento de que nosotros cultivamos esa certeza es una consecuencia natural, como sembrar y cosechar. Es natural, tiene que ocurrir de manera natural, de manera no forzada. Bien, no puede ocurrir, desde mi punto de vista, reitero, de manera forzada de decir yo soy partidario de esto, de no invitar al cierre, sino que el cierre sea una consecuencia. Bien, y acá les pongo, ¿cómo se pide el cierre cuando todo el proceso está bien hecho? Bueno, en el enfoque de cierre de Juan, bien, mío, punto de vista mío, no se trata de pedirlo, sino que para mí es una consecuencia natural de haber hecho todo bien en el proceso anterior. Descubrimiento profundo, siembra de creencias, eliminación de fricciones mentales y de creencias limitantes, construcción de esa identidad alineada con la acción y con el perfil del cliente que necesitamos que nos compre, ¿bien? Entonces, no le preguntamos, che, ¿qué querés hacer? ¿O te gustaría avanzar? ¿O vamos para adelante? ¿Qué querés hacer? ¿Cómo te gustaría avanzar? Porque si llegamos a este punto del cierre partiendo del supuesto de que todo este laburo que les acabo de explicar, entre todas las otras cosas de la estructura, principalmente en el descubrimiento efectivo, está bien hecho, si llegamos a este punto es porque la decisión del otro lado ya está tomada, ¿bien? Y obviamente partiendo del supuesto de que la calificación financiera está bien hecha y todas las otras preguntas que, por ejemplo, evitan la objeción sociopareja o el hecho de no tener tiempo o las preguntas que son logísticas que se tienen que hacer, si todo ese laburo está bien hecho, el cierre no tiene que tener objeciones. Literal, o sea, no tiene que tener objeciones. Hasta me animaría a decirles que ni siquiera debería tener objeciones de miedo. Bien, hay muchas personas que son muy cagonas, puede ser, pero ni siquiera, teóricamente hablando, debería tener siquiera objeciones de miedo, porque ustedes fueron quitando esas creencias limitantes e incorporando nuevas. Yo sé que es un laburo muy complicado para algunas personas que, por ejemplo, a nivel clientes, están muy limitados mentalmente. Y bueno, obviamente puede ocurrir, pero a nivel teórico es lo que esperamos, ¿sí? Es lo que al menos yo espero, ¿bien? Que ese cierre ocurra de manera natural,
y que si la calificación está bien hecha y todo está bien hecho, obviamente la plata no sea un problema, ¿bien? Porque, bueno, si la plata es un problema, ese sí es un tema, pero porque no puedan hacer magia, digamos. Pero bueno, en teoría debería ocurrir así. Así que nada, yo literal, lo único que hago es esto, es tipo, cuando termino de explicarle todo el programa, le pregunto si obviamente, si le quedó alguna duda, si tiene alguna duda, bla, bla, bla. En el caso de que no tenga ninguno, acá le digo un ejemplo de cómo lo hago, ¿no? Che, ¿te queda alguna duda sobre cómo funciona todo esto? ¿Sentís que tuviste toda la claridad? ¿Hay algo que no te haya quedado claro? Le pregunto. No, seguro que no hay nada que le revuelvo a preguntar porque hay veces que la gente te dice, ah, sí, esto, tal cosa, y está bueno como sacar todas las dudas, listo, ahora sí, seguro que no te quedó ninguna duda, bla, 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 y ahí le hago un poco la medición de temperatura, en el sentido de, che, y que bueno, eso no lo agregué acá, ahora se los agrego, de decirle, che, y bueno, ¿qué onda? Tipo, ¿cómo lo ves? ¿Te gusta, no te gusta? Contame un poco ahí repercusiones, ¿cómo lo viste? Bla, me cuenta, me dice, de una, ¿y qué fue lo que más te gustó del programa? Tal cosa, ahí va, ¿y por qué? ¿Por qué te gustó eso? Ah, y por ahora que se venda un rato, que siga manejando el Buy Pocket. Y ahí lo que yo también le pregunto es, che, tipo, hablando en serio, tipo, posta te pregunto, ¿esto es algo que realmente sentís que te puede ayudar a cumplir estos objetivos X, Y, Z que me comentaste anteriormente? Dale, que se venda. Y ahí cuando termina todo eso, ahí se le digo, bueno, perfecto, mira, ahí me alegro mucho, un poquito de rapport de vuelta. Si no tenés ninguna duda entonces, te voy a pasar a explicar bien, antes de pasar a explicarte el valor, cómo funciona el proceso de onboarding, de incorporación al programa. O sea, vos en tu cabeza ya está dentro, ¿entendés? O sea, esa es la mentalidad. O sea, todas las indicaciones para que veas cómo es la incorporación, qué es lo que vas a encontrar, bla, bla, bla. Así que antes de pasarte a explicar lo que es el valor y cómo lo podemos hacer, te explico un poquito de esto. Pum, le explicas el onboarding, brevemente le explicas cómo es el proceso, bla, bla, bla. Y ahí le decís, por otra parte, el valor de esta formación, el valor de este producto, el valor de este asesoramiento, esta mentoría, este curso, lo que sea que estés vendiendo, tiene un valor de tanto. Ahí obviamente puedes aplicar la urgencia que te guste, puedes incluso aplicar la urgencia ya sea de tiene un valor de tanto y tomando la acción en la llamada te da un descuento y te quedan tanto, o tiene un valor de tanto justamente porque son estos últimos 2 cupos, pero bueno, nada, no dar tanta explicación ahí, ¿no? Pero tipo, tiene un valor de tanto por estos últimos 2 cupos que quedan y cerrás el orto un toque, o sea, te callás, la urgencia que quieras, no importa, porque lo importante acá es que te quedes callado para ver cómo reacciona, bien, y una vez que reacciona en lo más mínimo, tipo simplemente como gesticularmente y que, bueno, obviamente también dé su veredicto, porque en teoría acá el precio no importa. O sea, si vos hiciste todo esto bien, posta que el precio no importa. Entonces yo lo que suelo hacer cuando me doy cuenta que no hay un puto margen de error y de que todo esto ocurrió bien, hasta ni siquiera me quedo callado. Le digo el precio, le digo el valor de esta formación es un valor de $2.500 y tomando acción en la llamada te queda en el valor de 2.000. Así que nada, lo único que te iba a preguntar era tipo, ¿cómo lo querías hacer? Si con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, cripto, o sea, tenemos todos los métodos de pago. O sea, yo no estoy pidiendo un cierre, no estoy diciendo qué te gustaría hacer, cómo te gustaría avanzar, no le hago ninguna pregunta. Él ya está cerrado en mi cabeza, ¿se entiende? Él está cerrado, porque todo se hizo bien en teoría. Partiendo del supuesto de que todo esto esté bien, este laburo no tiene que pedirse, tiene que darse, ¿ok? Entonces, nada, es eso. O sea, si obviamente acá les pongo silencio para ver la reacción, si yo todo bien, entre esto calificación financiera, no importa el precio. Entonces, acá es una acción concreta. ¿Y cómo te gustaría hacerlo? ¿Tarjeta de débito, crédito, transferencia? Tenemos todos los métodos de pago. ¿Cómo te queda más cómodo? Y ahí tipo, vas, nada más. O sea, acá en teoría, si se hizo todo bien, no habría por qué haber una objeción. Más que logística de, che, ¿cómo lo pago? ¿Te puedo dar una parte en tanto, una parte en tanto? ¿Cómo es cuando ahora ingreso? No me quedó claro eso, tal cosa, bla, 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 lo que sea. Pero más que logística no puede haber. Entonces, cerrás sin cerrar. Cerrás sin pedirlo. Porque todo lo hiciste durante la llamada de venta. Todo. Durante la llamada sembraste todo el terreno y literalmente lo acompañás a la decisión que ya está tomada dentro de su cabeza. Porque dentro de su cabeza la decisión está tomada. Porque cuando estás llegando al cierre, después de haber presentado la oferta, después de haber sembrado todo el terreno en el descubrimiento, implantado todas las creencias y metiendo todos estos microacuerdos que yo les digo, literalmente, llegando al final de todo, ya cosechaste. Ya cosechaste. Solo que él no lo sabe. O sí lo sabe, pero le genera un poco de fricción. Nada más. Posta, que esto es muy, muy clave. O sea, y está muy bueno que lo tengan en cuenta a todo este proceso. ¿Bien?
Así que nada, este es el tipo de cierre que me gusta ejecutar a mí, basado en esta estructura, en esta psicología, en este juego de implantación de creencias a nivel de identidad. Y nada, básicamente eso es todo. Esto es una mezcla entre lo que es, me parecía importante explicarles el cómo pedir el cierre en relación a aplicar esto. Porque justamente yo no tengo una manera de pedir el cierre, pero no les puedo hacer un video diciéndoles, che, yo no pido el cierre, y nada más. Ahora, si les explico acá por qué es que no pido el cierre, tiene muchísimo sentido porque lo entienden con un contexto. Así que nada, este video se va a llamar Microacuerdos de Identidad y cómo pedir el cierre en una llamada de venta high ticket. Así que nada, les mando un abrazo enorme, espero que les haya gustado este video y nos vemos.